Después del percance, el acaudalado empresario Ricardo Valenzuela quedó tendido sobre el frío suelo del edificio y, movido por un orgullo ciego, optó por simular un desmayo. Jamás imaginó que, en aquel silencio forzado, escucharía a Elena Ríos, la encargada de la limpieza, destapar verdades que nadie se había atrevido a mencionar. Eran viejas amarguras, secretos que lo involucraban directamente y palabras que calaban más hondo que la propia caída. De pronto, todo aquello que él había construido en torno a su persona comenzó a derrumbarse, porque a veces es en el silencio absoluto donde la verdad resuena con más fuerza. Eran cerca de la medianoche cuando Ricardo bajó a solas hacia el subsuelo de la corporación. La oficina estaba desierta, solo se veían las luces mortecinas del pasillo y el eco de sus propios pasos. El ascensor no funcionaba, por lo que eligió la escalera. Sin embargo, un charco en el piso, olvidado y sin señalizar, lo cambió todo. Resbaló. El golpe seco de su cuerpo contra el piso inundó el vacío. Sintió un dolor agudo, pero no emitió sonido. Su arrogancia pesó más. Al poco, captó unos pasos. Alguien se acercaba. La luz tenue reveló la silueta de Elena, la mujer de limpieza. Ella se apresuró. Él cerró los ojos de golpe. Fingió. «Señor Valenzuela, ¿me oye?» Silencio. Simuló incluso hasta dejar de percibir su propia respiración. Fue entonces que Elena, creyendo estar a solas con un hombre inconsciente, se permitió hablar. «¿Sabe una cosa? Como usted no está escuchando de verdad». Y allí, Ricardo se mentalizó para lo peor, menos para lo que ella le diría a continuación. Ricardo Valenzuela siempre se desplazó por los pasillos de la empresa como quien recorre su feudo personal. El vigilante le abría la puerta antes de que él extendiera la mano. Los empleados bajaban la mirada a su paso, y a él le agradaba. No precisaba hablar mucho. Un leve ademán ya ubicaba a todos en el sitio que él creía correcto. Esa mañana, antes del suceso, Ricardo había cruzado la planta principal con su prisa habitual, mientras Elena pulía el suelo cerca del mostrador de recepción. Ella retiró el cubo hacia un lado para que él no tropezara. Él ni se percató, simplemente la evadió como si fuera un mueble. Elena suspiró, ya acostumbrada. Ricardo, por su parte, solo pensaba en la junta que tendría en escasos minutos. «No tolero la impuntualidad», repetía, como un mantra que lo mantenía por encima del resto del mundo. Horas después, a la hora del almuerzo, un becario derramó café cerca de su escritorio. Ricardo no gritó, nunca lo hacía. Simplemente fijó la mirada en el joven, con esa expresión gélida que lo decía todo. «Eres prescindible». El becario se disculpó en voz baja y se retiró casi tambaleándose. Elena, que recogía residuos cerca, observó la escena con una mezcla de lástima y callada indignación. Pero no se manifestó. Nadie lo hacía. Ricardo había adoptado esa fachada desde muy joven. Creció escuchando a su padre decir que los hombres que exhiben debilidad son devorados por el mundo, y lo creyó a pie juntillas. Por eso trabajaba hasta altas horas, por eso desconfiaba de todos, por eso jamás miraba hacia abajo, donde estaban los que higienizaban el suelo, ordenaban los escritorios, sustentaban su imperio sin que él lo notara. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Descendió las escaleras con la sensación de que todo a su alrededor se percibía denso. La compañía atravesaba momentos difíciles, contratos perdidos, rumores de desgaste entre los departamentos. Ricardo responsabilizaba al personal, como siempre. «Si no lo vigilo todo, todo se desploma», se repetía. No se daba cuenta de que el derrumbe ya había iniciado en su interior. Cuando resbaló y cayó, su instinto fue levantarse de inmediato, pero un dolor fuerte le palpitó en la pierna. Su orgullo, aún más dominante, le ordenó guardar silencio, y al escuchar pasos que bajaban, reconoció a Elena.
No quería que ella lo viera vulnerable, no podía permitirlo. Cerró los ojos, contuvo el aliento, simuló. Fue en ese preciso instante que todo empezó a ceder. Por años, Ricardo alimentó una única ambición: ser respetado sin necesidad de pedirlo. Deseaba que su apellido fuera suficiente, que su presencia silenciara las salas y que nadie lo confundiera con una persona ordinaria. Esto venía desde su niñez. Su padre, un comerciante fracasado, pasaba los días rezongando que un hombre de verdad no llora, ni se disculpa. Su madre se fue temprano. Le quedó el orgullo como armadura y el trabajo como penitencia. A los 19, Ricardo vendía repuestos automotrices tras un mostrador caliente en el centro de la ciudad. A los 26, fundó su primera firma con un préstamo riesgoso y el apoyo de un socio, Enrique Morales, el único hombre en quien confiaba plenamente. Trabajaron sin descanso, convirtiendo fines de semana en informes, llamadas y reclamos. Ricardo levantaba el imperio con puño de hierro. Cada aspecto era su dominio. Nada se escapaba a su control. El anhelo era simple, pero implacable: autoridad. La clase de poder que no se adquiere con dinero, sino con distancia. Distancia emocional, distancia social. La mera idea de mezclarse con los demás, con los que barren o solicitan favores, le causaba repulsión, y por largo tiempo funcionó. La empresa prosperó. Su nombre se convirtió en referente. Las miradas de reverencia llegaron. Las puertas se abrían solas. Pero entonces apareció la primera grieta. Enrique, el socio leal, empezó a cuestionar sus decisiones. «Estás clausurando puertas, Ricardo. La gente se está marchando». Ricardo se negó a escuchar. Lo catalogó de debilidad. Y Enrique se fue. Se llevó consigo 2 importantes contratos y 4 empleados del área más estratégica. Ricardo estalló por dentro, pero no dejó que nadie lo notara. Despidió a quienes se opusieron, duplicó la carga laboral, asumió reuniones innecesarias, y la empresa se mantuvo en pie, pero a costa de un ambiente asfixiante, opresivo y silencioso. En ese contexto fue contratada Elena 2 años atrás. Para él fue invisible desde el inicio, como todos los demás. Pero esa semana, algo comenzó a fallar. Un contrato clave fue declinado. Clientes de toda la vida guardaron silencio. Chismes de que Ricardo era insoportable empezaron a circular en el mercado. Él lo atribuía a la envidia. En la mañana del accidente, una empleada de finanzas renunció. Argumentó un ambiente laboral tóxico. Y antes de irse, dejó una nota diciendo que nadie soporta más ser tratado como un fantasma. Ricardo hizo jirones la carta y la tiró al cesto. Pero las palabras quedaron resonando, y el orgullo, como siempre, le susurró que podía arreglarlo todo por su cuenta, que solo debía ser más duro. Él aún creía que podía reparar lo dañado. El suelo helado parecía adherido a la espalda de Ricardo. El dolor en la cadera era real, pero no era la razón de su inmovilidad. Lo que lo mantenía allí, con los ojos cerrados, era la vanidad. Elena seguía a su lado, arrodillada, sin sospechar su farsa. Primero intentó pedir ayuda por su radio. No funcionó. Luego probó con el móvil, sin cobertura. Entonces exhaló profundamente y se sentó en el escalón junto a él. «Señor Valenzuela, usted no me conoce, pero yo a usted sí». Su tono de voz era sereno. No había rencor, solo agotamiento. Un cansancio que Ricardo jamás había notado. Durante 2 años he limpiado esta empresa. 7 pisos, 24 baños, 36 papeleras, cientos de pisadas que nunca cesan. Nadie lo nota, nadie dice nada. Pero usted siempre se ha esforzado por no verme. Ricardo contuvo el aliento. Una vez estaba limpiando el sanitario del 3er piso. Era el cierre de la jornada, y lloré.
Lloré ahí, arrodillada, con un trapo en la mano. Acababa de sepultar a mi hijo, un muchacho bueno que falleció sin asistencia porque el hospital no tenía cupo. Vine a trabajar de todos modos. ¿Sabe por qué? Porque si faltaba, perdía el día. Y con el sueldo que gano aquí, cada moneda me hace falta. Silencio. Ricardo sentía su pulso acelerarse, mas no se movió. Esa noche, usted pasó junto a mí. Me vio, yo sé que me vio, y desvió la mirada como si yo fuese mugre. No necesitaba decir nada, yo solo deseaba un buenas noches, solo quería ser humana por un segundo, pero usted nunca ha visto a nadie. Ella tragó saliva. Hay gente aquí adentro que se va a casa destrozada cada día, que ya no soporta más ser ignorada, humillada, tratada como un utensilio desechable. La joven del café llora en el baño. Los de finanzas almuerzan en silencio por el temor. Un temor que usted sembró con ese talante frío, esa mirada que congela. Ricardo quiso replicar, quiso levantarse y argumentar que las cosas no eran así. Pero algo lo detenía. El sufrimiento físico ya no era su prioridad. Intenté pedir un aumento el año pasado. Mi alquiler subió, mi hija comenzó la universidad y no me alcanzaba. Esperé que usted saliera de la sala para intentar conversar, pero cuando me acerqué, me interrumpió con un gesto de la mano, como si yo fuese una mosca. Una simple mosca. Respiró hondo, como si se deshiciera de un peso ancestral. Yo rezo por usted. ¿Lo sabía? Rezo todas las noches, porque solo alguien muy lastimado puede ser tan ciego, tan sordo, tan solitario. Ricardo sintió una lágrima tibia deslizarse por su rostro, pero mantuvo sus ojos inmóviles. Si usted muriera aquí ahora, ¿sabe quién lloraría? Nadie. Porque usted levantó muros tan altos que nadie pudo quedarse dentro. Ella se puso de pie despacio, se arrodilló a su lado de nuevo, pero aún así, yo espero que despierte, no por mí, sino por usted, porque vivir de esta forma, sin ver a nadie, sin ser visto de verdad, eso es morir en vida. Tomó su paño, secó sus ojos y se marchó en silencio, escalera arriba, con la dignidad de quien acababa de lanzar un grito en un susurro. Ricardo permaneció inmóvil por un largo rato. El frío del piso era insignificante comparado con el hielo que sentía en su interior. Lo había oído todo. Cada palabra, cada angustia, cada recuerdo arrojado a sus pies como fragmentos de cristal. Y allí, solo en la oscuridad, Ricardo se dio cuenta de que no solo estaba tirado, estaba hundiéndose, y por primera vez sintió pánico de no poder levantarse. ¿Alguna vez has escuchado verdades cuando esperabas silencio? ¿Has sentido que alguien te ve el alma, que percibe todo lo que intentas ocultar? Si alguna parte de esta escena te conmovió, respóndeme con un sí en los comentarios. Quiero saber quién más ha cargado con penas invisibles. Ricardo se quedó allí durante un tiempo indeterminado. El edificio estaba en calma y ya no sentía temor por el dolor en la pierna. Sentía otra cosa, una molestia mucho más profunda. Las palabras de Elena seguían girando en su mente como un eco lento. Si usted muriera aquí ahora, nadie va a llorar. Aquello se repetía sin cesar. No era indignación, era algo más. Rememoró a su madre, una imagen olvidada. Ella lavando ropa en un lavadero improvisado, manos agrietadas, y él, pequeño, preguntándole por qué lloraba. Ella se secó la cara y dijo, «No es nada, mi niño. Ve a jugar». Él le creyó, y no volvió a preguntar. Elena tenía la misma expresión, una mirada que encubría gritos del pasado. Ricardo comprendió que, durante toda su existencia, se había rodeado de murallas, y pensaba que eso era fortaleza, pero ahora veía que solo estaba resguardándose. Con esfuerzo, giró su cuerpo y se sentó en el suelo. Sintió el dolor y no lo disimuló. La pierna le punzaba, pero era tolerable. Tomó su teléfono, recuperó la señal. Pensó en llamar a un chofer, al vigilante, pero no. Marcó el número de la conserjería.
pidió asistencia, agradeció. Esa palabra sonaba extraña en su boca. Minutos después, ya en el asiento trasero del automóvil, observó por la ventanilla. El cristal reflejaba a un hombre abatido, pero había algo transformado en él. Al llegar a casa pasó por el salón oscuro, el sofá lleno de papeles y notas, todo lo que siempre había priorizado. Pero no fue al escritorio. Se dirigió directo al armario. Sacó una caja antigua, repleta de fotografías viejas. Vio una donde estaba con Enrique, sonriendo con los pies sucios después de pintar la primera oficina de la empresa. Aquello dolió, pero también le dio algo de calidez. En el fondo de la caja halló una nota de la época en que Camila, la hija de Elena, fue contratada como aprendiz años atrás. Elena la había dejado en la recepción. Gracias por la oportunidad que le está dando a mi hija. Ella es mi vida entera. Él nunca la había leído. Ahora la leyó, completa, 2 veces. Y allí, en ese instante simple, algo se rompió. Pero no con dolor, con comprensión. Él no estaba seguro de poder cambiarlo todo, pero por primera vez deseaba intentarlo. A la mañana siguiente, la oficina parecía idéntica. Mesas alineadas, luz artificial excesiva, silencio entre teclados y pasos. Pero para Ricardo, todo era distinto. Llegó antes de lo habitual, no porque quisiera ejercer control, sino porque no había podido conciliar el sueño. Su mente aún daba vueltas con la voz de Elena, y aunque no sabía por dónde empezar, sabía que tenía que intentarlo. Bajó a la planta baja. Elena estaba en el vestíbulo, empujando el carrito de limpieza. Al verlo, se quedó inmóvil. Lo miró como quien espera ser ignorada, pero Ricardo se detuvo, y por primera vez la miró a los ojos. «Buenos días, señora Elena». Ella parpadeó, desconcertada. Tardó unos segundos en contestar. Buenos días, señor Valenzuela». Él asintió. No dijo nada más. Solo siguió su camino. Pero aquel «buenos días» flotó en el ambiente como una señal de que algo había cambiado. Horas más tarde, a media mañana, Ricardo interrumpió una reunión para disculparse con un analista junior por haberle hablado con brusquedad la semana anterior. La sala entera se quedó en silencio. La disculpa fue breve, directa, suficiente para dejar a todos descolocados. En los pasillos comenzaron los chismorreos. ¿Qué le pasó? ¿Estará enfermo? ¿Viste cómo le habló a la mujer de la limpieza? Pero Ricardo no daba explicaciones. Solo continuaba, ensayando pequeñas muestras de humanidad. Observaba, escuchaba, preguntaba los nombres de los empleados, notaba detalles antes invisibles. Con el tiempo, Elena comenzó a percibir su mirada. Ya no era distante ni fría, era atenta. Él empezaba a ver lo que siempre estuvo presente. Y en ese nuevo hábito de ver, Ricardo halló más que dolor. Encontró personas, historias, batallas silenciosas. Pero nada de esto resultó sencillo. El cambio lo inquietaba más de lo que imaginaba. En casa, a solas en el apartamento amplio y silencioso, Ricardo oía a su propia conciencia con más nitidez que nunca. Y no siempre le gustaba lo que oía. Algunas noches soñaba con Enrique, con los empleados que se iban, con Elena llorando en el baño. Despertaba sudando, sintiendo culpa, una palabra que antes él despreciaba. Empezó a escribir notas de agradecimiento para algunos empleados, pero desistía antes de entregarlas. Escribía y rompía. Lo encontraba ridículo. Tenía miedo de proyectar debilidad. Un día casi llamó a Elena para conversar, pero se paralizó. ¿Y si ella piensa que es solo una farsa? ¿Que estoy intentando limpiar mi conciencia? El miedo a parecer fingido lo inmovilizaba. Tuvo recaídas. Una tarde estresante, perdió la calma con un gerente y elevó la voz. El silencio que se produjo le hizo recordar la frase de Elena. Aquí adentro, todos sienten temor. Esa noche se sentó a solas en la sala de juntas oscura.
Permaneció allí por horas, mirando la ciudad a través de la ventana, y pensó, ¿será demasiado tarde? Pero en el fondo, una voz más fresca, más frágil, más humana, respondía, aún hay tiempo. Al día siguiente, al llegar a la empresa, vio a Elena en el pasillo. Ella le regaló una leve sonrisa, y él le devolvió el gesto. No pronunció palabra, pero la señal fue genuina, sencilla. Ella comprendió. Durante el almuerzo, notó a un empleado que siempre comía en soledad en la cocina. Ricardo se sentó cerca, sin anunciarse. Comentó sobre el clima, el tráfico, cualquier cosa. El joven respondió con cautela, pero respondió. Y así, poco a poco, Ricardo comenzó a romper su propia coraza. Aún había incertidumbre, aún existía el miedo. La metamorfosis no era perfecta, pero cada vez que la antigua voz le decía, ¿para qué todo esto?, él recordaba las palabras de Elena. Vivir así es morir en vida. Ya no quería morir en vida, por eso siguió adelante, un paso, luego otro, hasta que el teléfono sonó. El teléfono timbró a las 18:47, justo cuando Ricardo se disponía a irse. Atendió con la misma frialdad habitual, pero al otro lado la voz era de Eduardo Gómez, de Finanzas, y estaba temblorosa. Señor Valenzuela, yo necesito informarle que he solicitado mi baja. Ya dejé el aviso en Recursos Humanos. Ricardo cerró los ojos por un instante. Eduardo era discreto, competente, la clase de empleado que nunca generaba problemas. Y quizás justo por eso, Ricardo jamás se había tomado la molestia de conocerlo. ¿Por qué?, inquirió con sequedad. Eduardo titubeó. Porque aquí dentro uno aprende a volverse invisible, y después de un tiempo, eso te mata por dentro. Yo solo quería ser escuchado de vez en cuando. Ricardo no replicó, solo colgó. No por indiferencia, sino porque las palabras del joven fueron como una flecha directa. Elena había dicho casi lo mismo, y él lo había ignorado. Ahora no podía. Descendió directamente a la planta baja. El área de RRHH ya estaba cerrada, pero Eduardo seguía en la cocina, guardando un tupper de comida. Cuando vio a Ricardo acercarse, se puso visiblemente tenso. «No vine a discutir», dijo Ricardo, «ni a convencerte de que te quedes, solo quiero oír». Eduardo tragó saliva. Estaba a punto de irse, pero algo en el tono de Ricardo lo hizo detenerse. «Sé que me he equivocado con mucha gente aquí, y tal vez sea muy tarde para enmendarlo todo. Pero si tienes un minuto, dime lo que nunca quise ver». Hubo un instante de silencio, y luego Eduardo habló. Habló del ambiente helado, de los silencios opresivos en los pasillos, de cómo todos evitaban el contacto visual con Ricardo como si fuera un juez esperando el próximo error. Pero peor que el miedo, señor Valenzuela, es esa sensación de que no importamos, de que ni siquiera existimos. Ricardo lo escuchó todo. No debatió, no se justificó, solo escuchó. Al final extendió la mano. «Gracias por decírmelo. Si todavía hay un resquicio para intentar, quiero empezar de nuevo». Eduardo dudó. Luego le estrechó la mano. Fue entonces que Elena, que pasaba con el carro de limpieza, se detuvo en la puerta y observó. Vio el gesto y lo entendió. Al día siguiente, Ricardo convocó una reunión con todos los sectores, no para dar un discurso, sino para escuchar. Uno a uno les permitió expresarse. Fallas, frustraciones, ideas desatendidas. Él tomaba notas, en silencio. Y al concluir, dijo únicamente, «No los escuché durante mucho tiempo. Eso cambia hoy. No fue una gran puesta en escena. No hubo ovaciones. Pero hubo algo más trascendente. Presencia. El hombre que antes gobernaba con distancia, ahora edificaba a base de escuchar. El silencio que lo había acompañado siempre, por fin se quebró. Pasaron varios meses. Era el final de la tarde y el edificio de la empresa estaba casi vacío. Las luces tenues se reflejaban en el suelo pulcro y el sonido distante de una lluvia suave llenaba los pasillos. Elena caminaba despacio con el trapeador en las manos,
tal como lo hacía todos los días. Solo que ahora, al pasar por la recepción, escuchaba un «buenas noches» que le llegaba de todas partes, y respondía con una sonrisa sutil, casi tímida. En el área de la cocina, Ricardo estaba sentado a la mesa. Camisa con las mangas recogidas, un vaso de café a medio beber y una libreta abierta frente a él. No estaba escribiendo notas, solo observaba. Cuando Elena entró, él alzó la vista y sonrió. «¿El día estuvo pesado?», le preguntó, con la naturalidad de quien ya había hecho esa pregunta en otras ocasiones. «Sí, estuvo, pero fue bueno», respondió ella. «Camila me envió un mensaje. Aprobó el examen de la universidad pública». Ricardo sonrió de verdad. «Se lo merece, y usted también». Permanecieron en calma por unos instantes. Un silencio agradable. No había prisa, ni tensión. Elena se sentó. Ricardo le acercó el termo de café y ella aceptó. Durante unos minutos compartieron el espacio, el tiempo y el calor del café, como si siempre lo hubieran hecho. Como si la barrera entre los dos nunca hubiera existido. Ricardo miró por la ventana. La lluvia se intensificaba, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de huir de aquello. Su celular vibró, pero no atendió. La conversación entre ellos se mantuvo sencilla, llena de pausas naturales. Y aún sin grandes palabras, había algo nuevo en el aire: respeto. Cuando Elena se levantó, Ricardo también se puso de pie. No por mero protocolo, sino por consideración. «Buenas noches, Ricardo», le dijo sonriendo. «Buenas noches, Elena. Hasta mañana». Ella se dio la vuelta y siguió su camino con el carrito, dejando atrás no solo el sonido de las ruedas, sino también un espacio colmado de algo invisible y profundamente humano. Él volvió a sentarse, respiró hondo y por primera vez en muchos años sintió sosiego. No conquistó al mundo, pero venció lo que habitaba dentro de sí. Ricardo llegó a entender que el poder no siempre reside en dar órdenes, sino en saber escuchar. Durante toda su vida, creyó que debía ser implacable para no ser destruido, que la amabilidad era una debilidad, que oír a los demás era una pérdida de tiempo. Pero lo que aprendió, caído en aquel suelo gélido, fue otra lección: que hay valor en bajar la guardia, que hay coraje en pedir perdón, y que el silencio de los otros, a veces, habla más de nosotros que de ellos. Su transformación no fue inmediata, ni perfecta, pero fue genuina. Ricardo empezó a abrir espacios para el diálogo, a escuchar nombres que antes ignoraba, a ver historias detrás de credenciales y uniformes. Y, gradualmente, la gente dejó de sentir miedo y comenzó a regresar. Elena nunca buscó reconocimiento, pero sin darse cuenta, fue ella quien le enseñó de nuevo a Ricardo a ser humano. Y esa, tal vez, es la herencia más grande que cualquiera puede dejar: hacer que el otro vuelva a sentir, vuelva a escuchar, vuelva a existir. Si esta historia resonó en ti de alguna manera, deja un like aquí. Es la forma más sencilla de mostrarme que vale la pena seguir trayendo relatos como este. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Leo todos con afecto y me aseguro de responder a cada uno que se toma un momento para comentar. Y si crees en el poder de las historias reales y transformadoras, suscríbete al canal. Eso me da la fuerza para seguir adelante. No te vayas ahora. Elige una de las dos historias en la pantalla y acompáñame al próximo video.